Con esta enseñanza que voy a dar el día de hoy y la próxima semana, estamos concluyendo la serie que iniciamos hace ya más de un año, Conociendo a Dios, que la estuvimos basando en los atributos de Dios. Pero a la vez, con esta enseñanza y la de la próxima semana, estamos dando inicio a otra nueva enseñanza o nueva serie en la que estaremos hablando acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Así que el título de este mensaje es Dios es consolador. Esta es la primera parte, repito, la segunda parte la daremos la siguiente semana y así estaremos concluyendo esta serie Conociendo a Dios. Espero que después de casi 60 conferencias que todos los que hemos estado predicando aquí, al día de hoy, con esta y la que viene el próximo domingo, usted conozca más a Dios, ¿verdad? Porque nos encontramos de pronto en situaciones adversas en nuestra vida y a veces vamos con Dios y le decimos, ¿qué pasa, Señor? No sabemos por qué Dios permite o por qué las cosas suceden a nuestro alrededor, por lo que suceden, para qué suceden, qué propósitos tiene Dios. Así que es conociendo a Dios como podemos conocer por qué obra como lo hace, ¿verdad? En la vida de sus hijos. Así que vamos a estar hablando acerca de este otro atributo de Dios. Dios es consolador. Y terminamos aquí esta serie no porque no haya más, hay muchísimo todavía más de lo cual podemos aprender de Dios a conocerlo. Pero necesitamos entrar también en otra área de la vida de la iglesia. Dios es consolador. Ahí en Juan capítulo 14 y en el versículo 15, palabras de Jesús, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta ahí vamos a leer, les invito a que hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque el día de hoy nos has dado la oportunidad una vez más de reunirnos en tu casa, Señor, poder alabarte con gozo, con alegría, expresarte lo que hay dentro de nuestro corazón, pero a la vez también tomar un tiempo para adorarte, Señor, a través de los cantos, humillar nuestro corazón, reconocer nuestra condición delante de ti y saber que separados de ti nada podemos hacer ni nada somos, Señor. Y ahora, Señor, queremos aprender el consejo de tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios consolador, que traes consuelo al alma, que traes consuelo a la aflicción, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestra mente para que tú deposites la preciosa semilla de tu palabra y esta, Señor, caiga en una tierra fértil, que pueda producir fruto abundante en nuestra vida, Señor. Y que a través de esta palabra, Señor, podamos conocerte cada día más. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Jesús a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Y no solamente Jesús está hablando a los discípulos que tenía ahí frente a ellos, le está hablando pues a todos los discípulos a través de todas las generaciones. Pero cuando Jesús está hablando y dando estas recomendaciones, Él ya había participado con sus discípulos de la última cena. Usted puede leer los versículos anteriores y el capítulo anterior y se va a dar cuenta que Jesús ya había participado con ellos de la última cena, ya les había lavado los pies a sus discípulos para sorpresa de ellos mismos. También les había anunciado la traición de Judas y la negación de Pedro, ¿sí? Pero también Jesús en los versículos anteriores les había dicho que no había otro camino al Padre, sino el mismo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Felipe, sorprendido,
le pregunta, no conocemos a dónde va, Señor. Y el Señor, en una sorpresa también para él mismo, le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Y ya aquí en este versículo 15, Jesús habla de una promesa. Les recuerdo que Jesús está a punto de partir. Y les dice a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí la palabra guardar se traduce cumplir, retener y mantener ¿qué? Los mandamientos de Dios. No solo se los está diciendo a los discípulos de aquel tiempo, pero nos los está diciendo hoy a nosotros. ¿Qué debemos hacer con sus mandamientos? Cumplirlos, retenerlos en nuestro corazón y mantenernos ahí, ¿sí? No andar para arriba y para abajo, hoy sí te cumplo y mañana ya no, Señor. No, debemos mantenernos ahí. Y es importante entender que la manera en cómo los hijos de Dios demostramos que amamos a Dios es cuando se cumplen sus mandamientos, cuando se retienen en el corazón esos mandamientos y se mantienen ahí obedeciendo a Dios. Si todo esto hacen los discípulos, entonces Jesús les da una promesa a continuación en el versículo 16. Dice, entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? Alguien que no conoce a Dios pudiera decir, ¿cómo es eso? El consolador que esté con nosotros para siempre. Bueno, los que conocemos las Escrituras podemos confiar que ese consolador está en nuestro corazón y está aquí en nuestro corazón gracias a que un día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezamos a caminar en sus caminos. El que no ha nacido de nuevo, ese no puede decir, el consolador mora en mí, ¿verdad? Y en el versículo 17 les dice, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, porque no lo conoce. Pero ustedes, les dice Jesús, le conocen porque mora en ustedes. De ahí la palabra morar es quedarse ahí, estar ahí, vivir ahí. Mora en ustedes y estará en ustedes. En algunas conferencias anteriores hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad. Dimos algunas pláticas acerca de eso. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que cada uno de ellos son totalmente Dios. Están unidos, no se pueden separar. Es decir, Dios no puede ser fragmentado, no puede ser fraccionado o dividido. Él es indivisible. Por lo tanto, cada uno es plenamente Dios y los tres son uno solo. ¿Estamos de acuerdo ahí? No son tres dioses distintos que se unen para ser un solo Dios, sino son tres iguales que se han unido desde la eternidad y por la eternidad como un solo y único Dios, el Dios de la Biblia. Dios no está compuesto de tres partes, no consta de partes o fragmentos. No es que el Padre es un tercio de Dios, o el Hijo es otro tercio de Dios, o el Espíritu Santo es otro tercio. El Padre es un entero, es decir, es enteramente Dios. El Hijo también es un entero, es decir, también es enteramente Dios. Dice la Biblia en Colosenses 2:9 que en Él, en el Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo también es un entero, o sea, también es enteramente Dios. Entonces, cada uno de los tres son iguales, son enteramente diferentes también el uno del otro. Son tres personas distintas, pero son también perfectamente bien diferenciadas cada una de estas tres personas de la Trinidad. Perfectamente plenas, todas ellas son independientes, unidas, son el mismo y el único Dios. Así que, si hoy estamos hablando de que otro de los atributos de Dios es que Dios es consolador,
La referencia que Jesús está haciendo en Juan 14:16 es a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Dice ahí Juan 14:16, Jesús hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pregunta, cuando Jesús dice yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, ¿será que Jesús el Padre no consuelan? ¿Qué piensan? ¿Así será? La respuesta obvia es no. Cuando Jesús dice, rogaré al Padre y les dará o les daré otro consolador, la palabra clave para entender este versículo es la expresión o la palabra otro, ¿sí? Y hay dos palabras en el griego que traducen esta expresión otro. Una es hetero, de donde viene la palabra heterosexual. ¿La han oído? ¿Sí? ¿Quién es un heterosexual? Habla de aquella persona que se relaciona con el sexo opuesto o distinto. Entonces, hetero significa otro de otra clase, otro totalmente diferente, ¿sí? Y la segunda palabra para definir otro del griego es alos, con doble L, que significa otro de la misma clase, es decir, otro idéntico, otro exactamente igual. Así que cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, rogaré al Padre y les dará otro consolador, la palabra que está usando Jesús es alos, no hetero. ¿Se entiende? Entonces podemos leer de la siguiente manera. Dice Jesús, yo rogaré al Padre que les dé otro consolador, es decir, otro de la misma clase que yo, otro que sea idéntico a mí, otro que sea exactamente igual a mí. Por lo tanto, entonces, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que el Espíritu Santo es consolador, así como Jesús y el Padre también consuelan. ¿Estamos de acuerdo? Consolador también es la palabra que equivale al hebreo menahem, con H, menahem. Y este es uno de los nombres que usaban los hebreos para referirse al Mesías que esperaban. Es decir, menahem, el consolador. Dice Lucas 2:25, se lo leo rápido. Dice, había un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, al Espíritu Santo que estaba sobre de él. El Espíritu Santo entonces es también mencionado como el Menahem. A Jesús lo llamaron el Menahem, el consolador que no solamente Israel esperaba, sino todos los cristianos que han creído en él, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El Espíritu Santo es el único que provee consolación? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. Por lo tanto, entonces, mire cómo, número uno, Jesús llama consolador al Espíritu Santo porque Él dijo, les daré otro consolador. Pero también Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es conocido por los hebreos como el Mesías, es decir, la consolación de Israel que vendría para el pueblo de Israel y para todo aquel que en Él cree. Y número tres, vemos a Pablo siendo inspirado por Dios, también atribuyéndole consolación para los hombres al Padre, ¿sí? Dice segunda de Tesalonicenses 2:16 y 17, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, ¿sí? Y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Notemos entonces, hermanos, que la consolación no es exclusiva del Espíritu Santo, sino es parte de lo que es la esencia de la Trinidad, ¿sí? Porque ya dijimos que Dios no se puede fragmentar. Todos los atributos de Dios son la esencia de lo que Dios es. Entonces, ¿cómo podemos definir la palabra consolador?
¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién es un consolador? No refiriéndonos ahorita al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo usted entiende la palabra consolador? Uno que ayuda. ¿Qué más? Uno que motiva. Uno que da aliento. Muy bien. ¿Qué más? Alguien que aconseja. Muy bien. Alguien que conforta. Muy bien, allá. Uno que provee esfuerzo. Muy bien. La palabra consolador, según la traducción de la Real Academia Española, es justamente alguien que está listo ahí para proveer alivio por causa de alguna pena o de alguna aflicción. ¿Cuántos han sufrido penas, aflicciones, etcétera? Todos. Porque hay quienes suponen que los cristianos no debemos de sufrir. ¿Será cierto eso? No, viene el sufrimiento a los que somos cristianos, pero también a los que no son cristianos, ¿verdad? Y hay una pena y hay una aflicción que necesita consuelo. También significa producir descanso de una molestia o de una fatiga que aflige u oprime el ánimo de alguien. ¿Sí? Entonces, consolación o consolador habla de alguien que trae descanso por causa de alguna aflicción. Consolar es la acción que busca restaurar también el gozo de una persona cuando lo perdió. Y de repente vienen momentos a nuestra vida que en lugar de gozo tenemos tristeza o aflicción o dolor, ¿verdad? Pero es ahí donde se activa precisamente la consolación. Y aquí consolación y consolador es la palabra del griego parakaleo. Quiero que usted pueda entender las traducciones. Parakaleo significa brindar aliento. Y consolador es la palabra del griego parakletos, ¿sí? Que significa el que ayuda. Es una palabra compuesta de dos, de para y kaleo. Para y kaleo. Para se traduce alguien que está al lado, ¿sí? Y da la idea de alguien que está ahí al lado para brindar ayuda. ¿Se acuerda cuando en Génesis dice la Escritura, Dios hablando, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Verdad que no, varones? No es bueno. Y dice enseguida el Señor, le haré ¿qué? Ayuda idónea, que esté ahí al lado para ayudar, para apoyar. La pregunta aquí para las esposas, ¿eres la ayuda idónea o errónea? ¿Sí? ¿Idónea? Yo he dicho en otras ocasiones que la mujer en el matrimonio, pero también la mujer en el ministerio del varón o en el servicio a Dios, puede ser la clave o el clavo, Puede ser, mujer, la clave en tu matrimonio, que ayudes en las áreas que el varón necesita complementarse, ¿sí? O puede ser quien lo eche a perder, por diferentes razones. Pero bueno, ese es un asunto para la reunión de matrimonios, ¿verdad? Entonces, esta primera palabra para se traduce alguien que está al lado de otro para brindar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, hay una palabra que conocemos, paramédico. ¿Ha oído la palabra paramédico? ¿Quién es un paramédico? Alguien que está ahí es un paralelo o es alguien que es semejante a un médico. No es médico, pero es alguien que está ahí para ofrecer ayuda cuando no llega el médico. Da los primeros auxilios. Paramédico, está ahí al lado del que se accidentó, por ejemplo, ¿sí? La segunda palabra, kaleo, significa llamar a alguien para que esté ahí a un lado. Entonces, podemos definir la palabra consolador como uno que es llamado al lado de alguien para brindar ayuda, aliento o para confortarle, como acertadamente todos ustedes lo dijeron. Bueno, es a ese consolador al que Jesús estaba refiriendo cuando dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce y no lo puede recibir,
Porque la gente el día de hoy piensa y supone que por el hecho de venir a una iglesia, eso los hace cristianos. ¿Será así? ¿Qué es lo que hace a una persona verdaderamente un hijo de Dios? Nacer de nuevo. Eso es lo que hace verdaderamente a una persona un hijo de Dios, cuando ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, según este versículo, no puede recibir el Espíritu de verdad. Note usted ahí que la palabra Espíritu está con mayúscula para referirse al Espíritu de Dios, ¿sí? Porque no le ve, no le conoce, pero ustedes que ya nacieron de nuevo, acuérdense, Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo, ustedes que le conocen, ya mora con ustedes y estará con ustedes. Ahora, aquí necesitamos entender que cuando Jesús está hablando en esta porción de la Escritura, está hablando con sus discípulos y lo está haciendo en un sentido de despedida, ¿sí? ¿Se puede imaginar la cara de sorpresa de los discípulos? ¿Sí? Después de haber estado Jesús con ellos, haber sanado a muchos, haber enseñado a mucha gente, haber liberado a muchos aún de posesiones demoníacas, haberles traído palabras de aliento, haber Jesús enseñado a sus discípulos, haber hecho tantos milagros como los hizo Jesús. En esta porción de la Escritura, Jesús se está despidiendo de ellos. Yo me imagino que de pronto los discípulos estaban ahí sorprendidos y diciendo, ¿cómo es posible que te vas, Señor? Es como cuando un padre de familia sabe que va a morir, sabe que sus días están contados y entonces empieza a dar las últimas instrucciones, empieza a hacer sus últimas recomendaciones en medio de un ambiente de tristeza, de dolor o de lágrimas. ¿Ha vivido usted algo de eso? Sí, a mí me ha tocado estar en los últimos momentos de algunos familiares de ustedes, personas de aquí de la congregación, donde de repente más de alguno me ha dicho, hermano, cuide a mis hijos o cuide a mi esposa, ¿sí? Sin embargo, Jesús aquí les hace una promesa. Aparte de estarse despidiendo Jesús, les hace una promesa que tal vez al más de alguno de los discípulos les sorprendió cuando Jesús dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, ¿quién es un huérfano? Un huérfano es aquel que ha perdido padre y madre y queda en un total desamparo. Pero no estamos hablando en términos económicos o materiales, porque hay algunos que quedan huérfanos y bien cargados de todo, para suplir sus necesidades económicas. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que queda en el total desamparo de amor, de afecto, de cariño. No tiene a nadie que pueda tener afecto por él en los momentos de tristeza. Es decir, no tiene a nadie cercano que cuando vengan esos momentos de dolor, de tristeza, le puedan consolar. Quedó en el desamparo. Y yo quiero que usted entienda muy bien, Jesús se está despidiendo, pero de pronto les dice, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, tal vez algunos de ellos no entendieron, les parecieron palabras de Jesús así como incomprensibles. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes no se quedarán en el total desamparo cuando les venga la tristeza, la angustia, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, es decir, otro igual que yo, vendré a ustedes, pero no vendré a ustedes como ustedes me están viendo, ahora vendré a ustedes en la persona del Espíritu Santo y Él será el que les dará el consuelo de un Padre. Por eso es importante que el Espíritu Santo more en nosotros. Y todavía más importante es que todo aquel que no ha nacido de Dios pueda nacer de Dios, para que entonces el Espíritu Santo de Dios pueda morar en ellos. Yo no puedo concebir en mi mente y en mi corazón cómo el día de hoy, domingo, que es cuando es el día del Señor y los cristianos nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Detrás de los púlpitos hay personas que en lugar de estar
tratando de enseñar a la gente de esta necesidad tan apremiante que tiene el ser humano de nacer de nuevo, se ponen y dan mensajes que no tienen nada que ver con la vida cristiana de una persona. Mucho menos confrontan a la gente con sus pecados, mucho menos le dicen a la gente que es necesario nacer de nuevo. Les empiezan a dar historias y más historias. Hace unos días hablaba con una persona que está de recién ingreso a la congregación y me decía, es que el pastor ya hizo a un lado la Biblia, escribió un libro y es ahora el libro de él que estamos estudiando. Pero déjeme decirle que por más impresionante que esté ese libro y por más revelación que pueda traer ese libro, como es un libro de inspiración humana, jamás podrá salvar a nadie. Es el poder del Evangelio, el único que es capaz de transformar a una persona. Por eso Pablo no dejaba de predicarlo. Por eso Pablo escribió a los romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Jesús les está diciendo, yo vendré a ustedes, pero ahora vendré en la persona del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que mora en ustedes que les traerá el consuelo de un Padre. En el versículo 19 de Juan 14, dice, todavía un poco, dice Jesús, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eran palabras que posiblemente no estaban entendiendo los discípulos. ¿Cómo nos dices que te vas? Y luego de repente también nos dices que no nos vas a dejar huérfanos. Pero luego nos dices que tú vives y vivirás para siempre. Algunos de ellos no lo entendían, porque no entendían que después, más adelante, el Señor les dice, me voy, pero voy a regresar. ¿Cuántos esperan al Señor? Él prometió irse, pero también prometió regresar. Y prometió regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si ahora sabemos que el Espíritu Santo es el consolador que nos consuela, aquí me surge una pregunta. ¿Que nos consuela de qué? Recordemos que Jesús le está hablando a los creyentes, a los discípulos, ¿sí? No puede estarse refiriendo Jesús a consolar a los hombres humanos sin Dios, aquellos que están frustrados, amargados, resentidos a causa de los deseos, a causa de sus codicias, a causa de su rebeldía, a causa de sus impulsos pecaminosos de la carne, que también los tenemos los cristianos, ¿verdad? Pero básicamente Dios está refiriendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Dios es consolador de su pueblo, ¿sí o no? Dios es consolador de aquellos que le aman, de aquellos que tienen temor de Dios. Y no se refiere a un temor de tenerle miedo a Dios. Es un temor de respeto, de reverencia por lo que Dios es. Sí, entonces Dios es consolador de aquellos que le temen, pero también Dios es consolador de aquellos que creen en Él y confían en Él independientemente de cualquier circunstancia que estén viviendo. Confiamos y creemos en Él. Por eso Jesús una y otra vez le dijo a la gente que lo seguía y a sus discípulos, no se afanen, no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero este mundo nos lleva a un punto de desenfocarnos de Dios con el fin de traer temor e inseguridad a la vida de los cristianos. Por eso es importante saber que mora en nosotros el que nos consuela y el que nos da aliento. Es posible que a lo mejor al escuchar esto, alguno pudiera decir, yo sí tengo a alguien que me consuele, gloria a Dios, y los pecadores esos no tienen a nadie, porque son una bola de pecadores, se van a ir al infierno. Escuche esto, hermano, le recuerdo que todo lo que hemos recibido, espiritualmente hablando y materialmente hablando, todo es por la gracia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Posiblemente alguno diga, no, yo lo que tengo lo gané con el esfuerzo de mi trabajo, yo soy bien sabio y soy bien inteligente para los negocios, por eso es que tengo. Es por gracia de Dios, porque mira, tus negocios se te pueden acabar de un día para otro, ¿sí? Pero ese es otro tema.
Es importante entonces entender, hermano, que todo lo que tenemos espiritualmente hablando y materialmente es por la gracia de Dios y de nada debemos jactarnos. Porque si el Señor nos pagara conforme a lo que merecemos, ¿se imagina? ¿Qué merecíamos? Merecíamos la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerda la parábola del fariseo y el publicano? ¿Sí? El fariseo, está esta historia en Lucas 18, no la tiene que buscar. Pero mire usted la oración que hacía el fariseo, ¿eh? Él decía, puesto en pie, oraba consigo mismo. No oraba a Dios, ¿sí? Porque Dios no era su Dios, ¿sí? Él oraba consigo mismo de esta manera. Supuestamente le hablaba a Dios, ¿sí? Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, gloria a Dios. Ya nomás faltaba que dijera, y a mi nombre sea la gloria, ¿verdad? Esa es la oración del fariseo, supuestamente los que conocían la ley. Mire la oración que estaba saliendo del corazón, ¿sí? Pero ahora vemos el contraste, la oración de un publicano. ¿Quién eran los publicanos? Eran los recolectores de impuestos. Nadie los quería, como nadie quiere el día de hoy al IRS, y menos cuando le deben, ¿sí? Bueno, este publicano era un recolector de impuestos, y mire la oración tan diferente que él estaba haciendo. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, reconozco que soy un pecador. Os digo, esta es la respuesta de Jesús, les digo que el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Qué significa la palabra justificar? Declarado sin culpa alguna. ¿Sí? Inocente. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, hermanos, todo lo que tú has recibido espiritualmente hasta el día de hoy y materialmente, lo hemos recibido de la mano de Dios y por su gracia. No es porque somos bien inteligentes o bien sabios o muy buenos. ¿Sí? ¿Será por eso? No. Entonces, Dios es el consolador de su pueblo, pero repito, es por gracia. ¿Sí? Ahora, 3 preguntas importantes que tenemos que hacer aquí. ¿De qué nos ha de consolar el Señor? ¿Cómo es que nos ha de consolar el Señor? ¿En qué consiste la asistencia, la ayuda, el aliento de Dios? Vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas, pero antes yo quiero poner en perspectiva para todos nosotros una realidad para que podamos entonces entender cuál es el verdadero consuelo que el Señor ofrece a su pueblo, ¿sí? El verdadero consuelo, ¿sí? Porque algunos, no me estoy refiriendo al consuelo que viene por causa del dolor, por haber perdido a un ser querido, o tampoco me estoy refiriendo al consuelo que viene por causa de la aflicción que hay tan profunda ahí en tu corazón por alguna pena. No. El consuelo de Dios está muy por encima de todo eso, ¿sí? Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad en todas sus generaciones fue arrastrada, ¿sí o no? A lo mejor alguien podrá pensar, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán o que Eva hubiera tomado del fruto prohibido y le hubiera dado al marido? ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, en el pecado de ellos, toda la humanidad fue arrastrada de tal forma que el día de hoy, cuando alguien nace, ya nace con un sello en él que dice pecador. ¿Cuántos nacimos así? Con ese sello, ¿verdad? Pecadores. Sin embargo, en la ignorancia que hay de este concepto, algunos suponen que por el simple hecho de venir a esta iglesia o cualquier otra, de entonar cantos, se salvarán de la condenación eterna.
No. Aún más, hay algunos otros que suponen que somos mejores que otros que no vienen a la iglesia. ¿Sí? A veces nos comportamos como el fariseo, pero déjeme decirle, eso es un error, así con mayúsculas. Pensar que por el hecho de venir a la iglesia o porque otros no vienen a la iglesia, yo voy a obtener la salvación. Pablo lo dijo de esta manera, no hay justo, ni siquiera uno. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Antes de leer estos versículos, yo quiero, por favor, que usted y juntos podamos entender esta perspectiva que yo voy a dar. ¿Sí? Nadie de nosotros éramos justos. Por el contrario, dice la Biblia en Juan 1:12 que a todos los que creyeron en Él, el Señor nos dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, ¿verdad que no? Éramos hijos del diablo. Se oye fuerte, pero así es, porque hacíamos las obras que hace el diablo. ¿Cuáles obras hace el diablo? El diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador, el diablo es uno que quiere destruir la familia. El diablo es el instrumento que quiere acabar con los jóvenes también. Por eso, padres de familia, es importante llevar a nuestros hijos a esa experiencia de nacer de nuevo. Y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo. Mientras nuestros hijos no tengan esa experiencia de nacer de nuevo, seguirán batallando con drogas, con pornografía, con muchos problemas que hay en el mundo entero, hasta que no nacen de nuevo, hasta que no viene una renovación de la mente, un nuevo nacimiento, ¿sí? Hasta que el alma es convertida, ¿sí? Y muchos de nosotros estábamos así. ¿De dónde te sacó el Señor? Piensa por unos momentos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Vivíamos ahí en nuestros delitos y pecados. Ahora, es muy importante que valoremos, hermanos, la salvación que Jesús logró para nosotros gratuitamente. ¿Sabe por qué? Y especialmente en este tiempo, porque ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario está siendo muy pisoteado. La sangre de Jesús está siendo pisoteada. Muchos ya, por causa de estar viviendo en una vida cristiana religiosa, dicen, voy el domingo a la iglesia, al cabo, voy a cumplir solamente. Pero viven una vida cristiana religiosa. La vida cristiana no consiste solamente en venir a la iglesia el domingo. No consiste en eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Nuestra vida cristiana se demuestra no solamente aquí en la iglesia, se demuestra principalmente en la casa, dentro del hogar, en la escuela, los que van a la escuela, en el trabajo. Ahí es donde se demuestra si realmente hemos nacido de Dios por nuestras acciones, por los frutos, ¿verdad? Entonces Pablo dice lo siguiente, y aquí es donde yo quiero que vayamos a este punto de valorar de dónde salimos, ¿sí? Pero antes viene a mi mente ahorita, cuando allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, a la primera iglesia a la cual se le escribe es a la iglesia de Éfeso. Y dice la Biblia que, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Y le dice, conozco tus obras, conozco tu trabajo, que es un trabajo arduo. Es decir, no te importa el cansancio físico, no te estoy parafraseando, trabajas arduamente. Y luego dice, estás en contra de los malos, no consientes a los malos, pero también echas fuera a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y empieza ahí el que está escribiendo Juan, en este caso está escribiendo a la iglesia de Éfeso, empieza a mencionar privilegios, empieza a mencionar buenas cosas que la iglesia de Éfeso estaba realizando. Pero luego por ahí en el versículo 4, 5, dice el Señor, pero tengo contra ti esto.
Primero lo elogia a la iglesia de Éfeso. Y escuche esto, cuando se enseña acerca de las 7 iglesias, la aplicación tiene varios propósitos. Uno de ellos es que lo que se lee ahí, en este caso en la primera iglesia que es de Éfeso, lo apliquemos a nuestra vida personal. ¿Sí? Pero también tiene como propósito una aplicación que tiene que ver con una exhortación a la iglesia a la cual conformamos todos, pero también de forma personal. Entonces, es posible que muchos de ustedes hacen muy buenas obras, ¿sí? Y van aquí, y van allá, y trabajan arduamente, algunos sirviendo dentro de la iglesia. Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo una cosa contra ti. ¿Sabe cuál es esa cosa que el Señor le recrimina a la iglesia de Éfeso? Que has perdido tu primer amor. Y otra versión dice, tengo esto contra ti, que has perdido el fervor y la pasión de tu primer amor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso? Habían caído en una religiosidad. Como el día de hoy está sucediendo. Muchos cristianos, tristemente, han caído en una actitud religiosa. Espero no sea su caso. Y si es su caso, también ahí en ese mensaje a la iglesia de Éfeso le dice el Señor, por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Sí? En otras palabras le está diciendo, vuelve al fervor y a la pasión de tu primer amor. ¿Qué hacías cuando de recién te convertiste? Por lo menos yo quería anunciarle a todo mundo que el Señor me había rescatado. Es más, en los primeros meses de mi conversión, yo quería dejar mi trabajo, quería dejar mi escuela y de meterme a trabajar de tiempo completo a la iglesia. Yo estaba en ese tiempo, estaba casi terminando mi carrera, ¿sí? Y yo dije, me salgo de la carrera porque ya no me va a servir para nada mi carrera. Yo voy a servir al Señor y esto que estoy estudiando de nada me va a servir. Y un día voy allá con el pastor Chuyo Olivares y le digo, yo quiero servir al Señor de tiempo completo. Y me dijo, espérate, no es tu tiempo. Tienes apenas un mes de convertido, eres un neófito. Entonces me ubicó, sigue en tu trabajo, sigue estudiando, ¿verdad? Pero yo quiero ponerle a usted en ese punto, ¿qué era lo que hacíamos de recién que nos convertimos? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías, Alex, de recién convertido? De todo. Hay algunos hermanos que andan en ese fervor del primer amor y dice, hermano, póngame a hacer lo que quiera, a lavar los baños, a aspirar, a hacerlo. Pero ya pasan 2 o 3 años y ya no quieren lavar los baños. ¿Qué pasó? Se empieza a acabar, a terminar el fervor, la pasión del primer amor. Y la vida cristiana empieza a caer en un estado de religiosidad, ¿sí? Ya nuestra vida no tiene esa vida que es el Espíritu Santo la que da vida al cristiano. Y empezamos a hacer muchas cosas y vamos aquí. Es más, ahora no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor lo voy a escuchar el mensaje. Si bien va, lo voy a escuchar en el internet. Y si no, pues me voy a quedar a ver la televisión. Sí. Entonces Pablo, vamos a ir a Romanos capítulo 3 y vamos a poner en perspectiva a ver de cuál es el verdadero consuelo que el Señor trae a la vida de sus hijos. Dice Romanos capítulo 3 versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Hablando de los judíos, ¿sí? O mejor dicho, de los gentiles, perdón. Dice, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, diga conmigo, todos están bajo pecado. Todos, por eso el encabezado, por lo menos ahí en mi Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo aquí está hablando en un sentido universal, afirmando que el hombre nace con esa maldad ya implícita aquí en el corazón y con esa inclinación hacia lo malo, ¿verdad que sí?
Acuérdense que a los niños los enseñamos no a hacer lo malo, a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traemos ahí desde que nacemos, ¿sí? Versículo 11 dice, no hay quien entienda, ¿sí? Es decir, el hombre natural es incapaz de comprender las verdades de Dios y en muchos casos no es por falta de que no tienen oportunidad, porque tienen a su alrededor gente que les está compartiendo del evangelio, gente que los está instando una y otra vez al arrepentimiento y a veces no pueden entender las cosas de Dios, no porque les falta oportunidad, sino por causa de su incredulidad y rebelión a las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios, dice Pablo. Otra versión dice, no hay quien busque al verdadero y al único Dios que es capaz de consolar el alma del pecador. No hay quien busque a Dios. Ahora, le pregunto, ¿usted sabe por qué hay tantas sectas y religiones alrededor del mundo? ¿Por qué será? Y cada vez salen más y más y más. En la medida que cada quien está teniendo disque revelaciones o interpretaciones equivocadas de la Biblia, surge otra secta, otro movimiento, otra iglesia, ¿sí? ¿Sabe por qué hay tantas religiones y sectas en el mundo? Porque cada uno se ha ido creando su propio Dios con D minúscula, ¿sí? En un falso intento de estar huyendo del verdadero Dios de la Biblia, que es el único que es capaz de convertir el alma, ¿sí? Entonces dice Pablo, versículo 12, todos se desviaron. Es decir, aquí se traduce, todos se inclinaron y fueron en la dirección equivocada. Todos. Así estábamos nosotros, ¿sí o no? El mismo Pablo, San Pablo, pensando que estaba sirviendo a Dios, andaba matando a los cristianos. Iba en la dirección equivocada. Su vida, el destino eterno de Pablo no era el cielo, era el infierno. Pero gracias a Dios que Pablo, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, Dios le dio la oportunidad a Pablo de conocerlo, de conocer a Dios. Lo derribó de su cabalgadura yendo camino a Damasco, ¿sí? Y entonces vino una conversión que él narra ahí en la Biblia. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice Pablo ahí? No hay quien haga lo bueno. A lo mejor tú dirás, yo sí hago obras buenas. Tal vez antes de llegar aquí hiciste una buena obra. Yo no sé. Tal vez alguno dirá, sí hay quien hace lo bueno y nada más ve al internet y checa las fundaciones de los ricos y famosos. Y sí es cierto. Los ricos y famosos invierten mucho dinero. Bueno, por mencionarle solamente uno que estaba leyendo por ahí. Hay un hombre rico y famoso, un artista que se llama Ricky Martin. ¿Lo conocen? Este hombre, bueno, ya no sé si... Esta persona hizo una fundación que tiene como propósito ayudar a los niños que son víctimas de abuso sexual, que son forzados a la prostitución y a la pornografía infantil. Y creó una fundación de la cual invierte mucho de su dinero, ¿sí?, para que estos niños sean rehabilitados de todas esas frustraciones y dolores que provoca a un niño todo este tipo de asuntos. Pero qué ironía de la vida, el hombre es un homosexual, pero él hace lo bueno. Y se confirma lo que Pablo decía, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿sí? ¿Qué de bueno hay en esa fundación de este hombre? O quién sabe qué es, o medio, no sé qué será. ¿Qué de bueno hay en eso? ¿Eso lo va a salvar? Por supuesto que no, ¿sí? Versículo 13, mire lo que dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta, ¿sí? Yo estaba leyendo ahí algunas conferencias que este hombre estaba dando y me olieron mal. ¿Cómo huele un sepulcro? Muy mal, huele a muerte.
Es insoportable el olor de un muerto, ¿sí? Y Pablo lo pone así, a la par. Las palabras, ¿sí? Las pone así a la par. Sepulcro abierto es la garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, lo único que puede hacer la ley es darnos a conocer la condición pecaminosa del hombre, del ser humano, pero el conocimiento de la ley no nos puede salvar. ¿Sí? Versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, esta expresión, pero ahora, habla de un cambio de argumento en lo que Pablo está enseñando. Es decir, como Pablo ya explicó que el hombre es imposible que se justifique por medios humanos, dice ahora, pero ahora, y pasa a explicar que es solo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que el hombre pecador será justificado. ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y a continuación Pablo da la razón, ¿sí? Da como la conclusión de su mensaje, mencionando la tragedia del ser humano. ¿Cuál es la tragedia del ser humano sin Cristo? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así estábamos muchos de nosotros. Y es posible que así estén el día de hoy algunos que se encuentran en este lugar. Pero hay buenas noticias, ¿sí? La Biblia es un libro que trae buenas noticias también. Dice la Biblia, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A lo mejor usted dirá, ay hermano, ese me lo sé de memoria. Bueno, sí, lo repetimos y lo conocemos y lo hablamos y lo decimos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí nos quedamos. Pero mire lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta expresión significa que no envió Dios a castigar al mundo por el pleito que había entre el hombre y Dios por causa del pecado, sino más bien Dios envió a su Hijo porque el mundo ya estaba condenado antes de que el Hijo viniera. ¿Sí o no? Y así estábamos nosotros. ¿Sí? Vino entonces el Hijo, Dios envió a su Hijo para que el mundo, dice ahí el versículo 17, para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree, y subraya ahí la palabra creer, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque nacimos con el sello de pecadores. Y esa es la condenación. ¿Sí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora, déjeme decirle que la gente se está yendo al infierno a una eternidad sin Cristo, no por los pecados que cometen a diario, como es el adulterio, la fornicación, el robo, la extorsión, los asesinatos, las mentiras, etcétera. La gente se está yendo al infierno por no creer en el sacrificio perfecto y suficiente de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso se están yendo a una eternidad sin Cristo. ¿Sí o no? Porque luego de pronto le decimos a la gente, arrepiéntete de tu adulterio. Sí, el pecado que está practicando. Sí, pero hay que hablarle el mensaje de buenas nuevas de salvación.
que el mensaje de buenas nuevas de salvación es Cristo en la cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz, la única que puede cubrir, que puede apagar todo pecado, para que entonces la gente pueda ir a la cruz, ¿sí? Y pueda pasar una eternidad sin Cristo. Y los pecados, esos son confrontados a través del mensaje del Evangelio, y la gente dice, wow, yo no sabía que Cristo había venido a morir en una cruz por mis pecados, y dejan de adulterar. El que era adúltero deja de adulterar, el que era fornicario deja de fornicar, el que era ladrón deja de robar, y así estábamos muchos de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga, sí, yo así estaba. ¿Sí? Y es en ese punto donde nosotros necesitamos establecernos, hermanos, ¿sí? En otras palabras, los pecadores no se están yendo al infierno por sus pecados, se están yendo al infierno por su incredulidad, ¿sí? Y la incredulidad en sí misma, esta palabra, ya es un pecado, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos encontrábamos en esa posición tan terrible del pecado de la incredulidad? ¿Sí? Muchos de nosotros nos encontrábamos así. ¿Cuántos el día de hoy se encuentran en esa posición tan terrible de incredulidad? Y tal vez algunos de esos están en este lugar suponiendo que el venir a este lugar les dará la salvación y la vida eterna. Equivocación con mayúsculas. Ponga una marca ahí en Juan capítulo 3 y vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Acuérdese que vamos a tratar de darle respuesta a la pregunta que hicimos, ¿de qué nos consuela el Señor? ¿En qué consiste la consolación la verdadera consolación del Señor? ¿Sí? Pero antes necesitamos establecernos en nuestra condición en la que nos encontrábamos. Ya Pablo lo dijo ahí, ¿sí? Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 26, el encabezado de mi Biblia habla y dice aquí, advertencia al que peca deliberadamente, o voluntariamente, o intencionalmente, ¿sí? Esta es una advertencia, ¿sí? Y escuchen esto, esta advertencia es para cristianos, no para los no cristianos, ¿eh? Es para los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Nacidos de nuevo. ¿Sí? Bueno, esta advertencia es para nosotros. Mire lo que dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, indefectiblemente. Esto era lo que sucedía en el Antiguo Testamento, los mataban ahí. El que violaba, el adúltero, por ejemplo, o el mentiroso, el fornicario, inmediatamente en ese instante moría, ¿verdad? No, el día de hoy a los adúlteros hasta se les aplaude. Y a los fornicarios no se diga, ándele mija, no se preocupe. No, hay mucho pecado dentro de la iglesia que necesita ser expuesto. ¿Para qué? Para que la iglesia se arrepienta. No para que sigamos en esa condenación. ¿Sí? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Sí? Entonces, si no confrontamos a la gente con el pecado, ¿de qué se arrepiente la gente? De nada, porque se suponen o nos suponemos buenos. Es que soy muy bueno, pero dice Pablo, no hay ninguno que sea bueno. Tampoco hay nadie que busque a Dios. ¿Sí? Qué tremendo está esto. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, no, es que
Dios es tan bueno. Sí, Dios es bueno. Pero también Dios es un Dios justo y da a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. ¿Sí? Le voy a leer estos versículos en otra versión que está mucho más clara. ¿Sí? Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para todos. Hebreos 10:26. Si decidimos seguir pecando después de haber conocido la verdad, entonces ya no queda otro sacrificio que quite los pecados. Si decidimos seguir pecando, solo queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen? ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería, dice así. Y es muy triste el día de hoy que muchos no solo están pisoteando la sangre de Cristo, la están considerando una porquería, que ya no le toman en cuenta ese sacrificio perfecto de Jesús. ¿Cómo han hecho de la sangre de Cristo una porquería? Viviendo una vida religiosa. Voy a la iglesia por cumplir, canto por cantar, doy por dar, porque todos lo hacen. Pero tu vida no cambia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Sigo leyendo. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor que insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo: los castigaré, les daré su merecido, y Él será el que juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos de un Dios viviente. Vamos a Juan capítulo 3 para hacer la conclusión de esta primera parte, porque la semana que entra seguimos. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Él es la luz que resplandeció en nuestra vida. ¿Sí? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Sí? Nadie quiere que se descubran sus malas obras. ¿Cuántos saben que delante de Dios no hay nada que ocultar? Absolutamente nada que ocultar. Especialmente porque Él es la luz. Aunque a veces nos andamos escondiendo ahí, ay, que no me vea el hermanito, que no me vea el pastor, que no me vea mi esposa, que no me vea. Hay alguien que sí te ve, que sí nos ve. Porque Él es omnisciente, pero también es omnipresente. Está en todo lugar a donde vamos. Hace unas semanas atrás alguien me dijo: hermano, me dio mucha tristeza ver a una persona que venía a la congregación, me dio mucha tristeza verla en un antro de vicio. ¿Habrá nacido de nuevo? Esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe que la palabra es luz? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Y cuando se habla la verdad, la luz de la palabra alumbra las tinieblas que hay en nosotros. Y luego algunos dicen: ay, no, ahora no me gustó el mensaje. Estuvieron muy fatalistas. No, ahí hablan muy fuerte. Si hablamos contra el pecado,
es porque queremos que cuando venga el Señor por su iglesia, podamos irnos con Él. ¿Sí? Y si usted se da cuenta el día de hoy, las iglesias que están confrontando a la iglesia, o mejor dicho, las congregaciones que están confrontando a la iglesia con su pecado, no son mega iglesias. ¿Se había dado cuenta de eso? Son iglesias pequeñas, porque hay un pequeño remanente que todavía busca amar y agradar a Dios en su vida. Pero las mega iglesias, 30,000, 35,000 personas, ¿cuántas de esas 30 o 35,000 personas serán verdaderos nacidos de Dios? Y si realmente se está confrontando a la gente con sus pecados, a los jóvenes con sus pecados. El que fornica deje de fornicar. El que adultera deje de adulterar. El que roba deje de robar. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Dijo Jesús. No es de lo que comemos. Eso fluye y sale. No es de lo que comemos, es de lo que está dentro del corazón. ¿De dónde salen los hurtos, los adulterios, las fornicaciones? ¿De dónde dijo Jesús? De dentro del corazón salen, y eso es lo que contamina al hombre. Habiendo tantas cosas tan extraordinarias en este libro con las que podemos aprender, ponerme a enseñar de mi libro que escribí es una total pena. Y lo peor del asunto es que esa iglesia, me decía el hermano, está llena de gente, miles de personas aquí al sur de California. ¿Por qué? Porque el pastor pues es una celebridad del mundo artístico y canta bien bonito, pero no está llevando a la gente a la cruz, no la están llevando a la gente al arrepentimiento. La gente no quiere arrepentirse de sus pecados porque no se les están confrontando, y si no se confronta a la gente con sus pecados, seguirán en su misma condición de injustos. Y eso es una pena, hermanos. Dijimos entonces al principio que este atributo de Dios es que Él es un Dios de toda consolación. Dios es consolación. Y la pregunta es, ¿de qué nos ha de consolar el Señor? ¿Del sufrimiento que viene por la enfermedad, por la tristeza, por la necesidad económica, por la tribulación o por la rebelión de los hijos? ¿Cómo es que nos consuela Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo me consuela Dios? Primero, ¿cuál es la verdadera consolación para el Hijo de Dios? ¿Y cómo es que Dios me va a consolar? ¿Alguien sabe? Se nos acabó el tiempo y debemos terminar, pero continuará. La próxima semana le vamos a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuál es la verdadera consolación? Vuelvo a repetirles, hermanos, no me estoy refiriendo a esa consolación que viene por el sufrimiento, por la tribulación, ay, es que no tengo mañana con qué voy a comer. Necesito consuelo. Hay algo mucho, mucho, mucho mejor que traerá consuelo a tu vida que el hecho de que mañana no tienes para pagar algo. Jesús dijo, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas que necesitan para vivir, esas vendrán por añadidura. ¿De acuerdo? La próxima semana entonces vamos a definir y vamos a darle respuesta a estas preguntas. ¿De qué nos consuela el Señor? ¿Cómo nos consuela el Señor? ¿De acuerdo? Oremos. Les invito a que se pongan de pie y vayamos delante de la presencia del Señor. Y si hay algo, hermanos, por lo cual en esta tarde Dios te habló y necesitas arrepentirte, esta es la oportunidad. Porque tal vez mañana ya no habrá otra oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Sí. Si hay algo ahí en tu corazón de lo cual tú reconoces y reconocemos que necesitamos arrepentirnos,
hagámoslo delante de la presencia del Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Yo no conozco tu vida, no conozco a nadie. Yo no sé qué haces cuando sales de aquí, cuando estás en tu casa, en tu trabajo, cuando estás solo. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Y delante de ti, Señor, no hay nada, absolutamente nada, que podamos ocultarte, Señor. Porque tú eres la luz. Porque tú eres omnisciente, Señor. Porque tú todo lo sabes, Señor. Pablo dijo, no hay justo ni aún uno. No hay quien te busque. Esa era nuestra condición, Señor. Así estábamos, Señor. Había incredulidad en nuestra vida, Señor. Y si acaso el día de hoy hubiera alguien así, Señor, algún injusto, alguno que piensa o supone que por el hecho de estar aquí es bueno, es una buena persona, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, Señor. Pablo decía que la boca de aquellos que no te conocen está llena de maldición y de amargura. Si hubiera alguien así aquí, Señor, yo te pido que en esta tarde tú traigas convicción de pecado, Señor. Tú no viniste a este mundo a traer condenación al mundo. El mundo ya estaba condenado, Señor, por causa del pecado. Tú viniste, Señor, en esa gracia, en ese gran amor, viniste a traer salvación para el mundo, para todo aquel que en ti crea. El que no cree ese ya ha sido condenado, pero el que ha creído en el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, ese será salvado por ti, Señor. Señor, queremos que cuando tú vengas por tu iglesia, queremos que nos encuentres como aquellas vírgenes, Señor, dispuestas, con nuestra lámpara encendida, Señor, poniendo en práctica tus mandamientos, guardando tus mandamientos, obedeciendo tus mandamientos, manteniéndonos, cumpliendo tus mandamientos, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, los pecados que cometemos a diario, Señor. Perdónanos de aquellas cosas, Señor, con las que luchamos, nuestras debilidades, aún pecados ocultos, Señor, que pueda alguien tener, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser una iglesia, una congregación que te pueda honrar, Señor. Que pueda reconocer que ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz fue suficiente, Señor. Y no solamente que podamos reconocer ese sacrificio, sino que podamos publicarlo también, Señor, a los que no creen. Porque esas buenas nuevas, ese mensaje es poder de Dios para salvación. Al que cree, al judío primeramente y al griego también. Porque tú nos llamas a todos, Señor, a la salvación. No queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, aquí está nuestra vida delante de ti. Limpia y purifícanos de todo pecado y de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.